Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de El Nido Padres. Hoy con un tema obviamente paradójico, controversial, como todo lo que tenemos que hablar cuando hablamos de educación y cuando hablamos de esta gran labor que ejercemos como padres y la responsabilidad que crece desde el día uno que empezamos a hacerlo. Y este tema que quería llevar hoy a ustedes, lo llevo con la intención de contarles, de comunicarles, de abrir como esta oportunidad en sus mentes de que algo allá afuera está pasando y que nosotros debemos ser partícipes. No debemos estar silenciosos ni debemos estar perplejos simplemente ante la situación, sino hacer parte del tema, impulsando toda la información adecuada en nuestras familias. Y es un tema que ustedes tal vez dirán, ¿por qué vamos a hablar de esto? Si siempre estamos hablando de tan temprana edad, ¿no? Vamos a hablar hoy de educación sexual en nuestros niños, educación sexual en la niñez. Cuando hablamos de la niñez, estamos hablando de los infantes, obviamente, y después estaríamos hablando de nuestros toddlers, la edad preescolar, que es 3 a 4. Después estaríamos hablando de nuestra edad primaria, que son los niños de 6 y en adelante 7, hasta la adolescencia, que serían los 12 años, donde se supone que empezaría este tema para muchos de nosotros, a los que nos hablaron de relaciones íntimas a los 12, 13 años, y no como ahora donde vemos que el sistema o el gobierno que se encarga de gobernarnos, de manejar nuestras vidas, me refiero a que tenemos que seguir unos parámetros de vida de acuerdo a las leyes que nos dictan y que hoy en día, bueno, se imponen, está incluida la educación sexual para menores. Entonces, cuando ellos quieren ser partícipes de la educación sexual para menores, es donde los padres debemos estar alertas y hacernos partícipes nosotros primero. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares siempre los papás decían que la educación sexual debe ir primero de la mano de los padres. Yo te voy a explicar, yo te voy a enseñar y ya después, bueno, tú veías y te contaminabas de todo lo que querías en la calle, pero siempre estuvo mamá y papá quienes primero te enseñaron, llegaron a tu habitación con el librito, ¿no? Con el librito donde te enseñaban tal vez aquí está el niño y la niña y primero que todo este es tu cuerpo y entonces esta responsabilidad recaía única y exclusivamente sobre los padres. ¿Quién le va a hablar a mi hija de sexualidad? Yo, la mamá. ¿Quién le va a hablar a mi hijo sobre masculinidad y determinadas lo que debe hacer el hombre, no solamente en cuanto a genitalidad, sino masculinidad como tal? ¿Cuál es el rol del hombre? Pues lo va a hacer el papá. ¿Cómo debe ese niño tal vez hacer pipí cuando esté usando el inodoro? Pues lo va a hacer papá, que es el que le da la imagen al varón de cómo hacer ese tipo de comportamientos. Y así era como lo veíamos antes, como nos tocó a nosotros, como muchas madres y padres lo hicieron en el pasado. Pero hoy en día, mamás y papás, lo más importante es concientizarnos que no podemos estar de lado ni estar en silencio. El silencio es el que más influye en lo que va a ser el abuso para los menores, porque el silencio también da cabida a la desinformación, a dejar que otras personas le informen primero a tus niños y eduquen a tus niños sobre eso que es una realidad y es la sexualidad y la sensualidad en nuestros niños pequeños. Entonces, llegando al tema, estuve escuchando a Elaine Félix, una dominicana maravillosa que es encargada de explicar educación sexual para niños y adolescentes. También es educadora y trabaja con grupos de adolescentes en la parte de colegios, explicándoles a ellos y a sus padres cómo debe ser hoy en día el descubrir la educación sexual en niños y adolescentes. Cuando hablaba de niños, pues también me sorprendí. ¿Qué debe saber un niño sobre educación sexual? ¿Qué le puedes decir tú a un niño sobre educación sexual? Ella hablaba de niños de 6 años o antes, si esos niños están expuestos a algunas imágenes, es decir, 4 o 5 años que estén viendo cosas que su cabecita no entienda.
y cómo llega una mamá o un papá a explicar esas imágenes o a explicar ese contenido que él está recibiendo, muchos de esos contenidos tal vez en textos escolares. Entonces, ahí es donde pues, me llamó mucho la atención y me causó también la idea de voy a escuchar porque tengo que compartir con mis padres que estamos como tan tranquilos ante el tema de que, bueno, son niños, todavía no nos toca hablarles de eso, pero realmente siempre debemos estar preparados porque la desinformación está entrando día a día por todas las redes sociales y por todo el contenido a los que estos niños están expuestos. Entonces, el AINE decía la importancia de que los padres estén presentes. Y obviamente es muy difícil porque también se hacía acotación a que el sistema mismo hoy en día nos pone a unos padres pues a vivir vidas muy agitadas con 2 y 3 trabajos, o si tienes un trabajo pues tienes demasiadas horas fuera de casa y está dejándole simplemente y únicamente esa educación a los colegios. Pero ¿qué es lo que está pasando en los colegios? Es importante, papá, que si tal vez no tienes todo el tiempo para sentarte con tu hijo a revisar el material, pues te enteres por lo menos del currículum, de qué le van a ofrecer, de qué le están contando, de cuál es el libro, de qué videos ven en clases y ven videos. Y también tú estás permitiendo que tu hijo tenga acceso a un iPad, a un computador, a un teléfono a temprana edad. Debes tener el tiempo para sentarte y revisar el historial de lo que tu hijo está buscando en las principales páginas, en los contenidos, de lo que las comiquitas o los dibujos animados que tu hijo ve, qué está viendo realmente, porque todo esto viene pues mareado, ¿no? Es un contenido que se supone que están dándoselo a los adolescentes, pero lo están recibiendo nuestros niños. Entonces es ahí donde no nos podemos quedar estáticos y dejar que todo ese contenido entre sin un filtro, sin una explicación, sin un contexto. Y ahí era donde el AINE hacía alusión a las cifras. No debemos dejar llegar en nuestra intervención tan lejos, o sea, la intervención de los padres debe estar antes de las cifras. Ella hablaba de cifras, obviamente, unas cifras escandalosas, donde nos decían que niños de 6 años estaban expuestos a porno, pero porno salvaje, o sea, porno feo, que lo veían porque tenían acceso al celular y ponían cualquier palabra y esa palabra llevaba a imágenes, a videos, a cosas que tal vez ese papá no tuvo el tiempo ni se percató de poner un control de padres en ese contenido. Entonces, esa cabecita ya recibió unas imágenes supremamente fuertes que no entiende, que le asquean, que cuando tú vengas a hablar ya ha sido tarde. Entonces, es importante hacer todo esto antes y por eso tomo, tomo hoy la palabra en esta intervención a muy temprana edad. No creamos que nos va a tocar en un futuro, no, nos toca ahora. Y no quiero decir que te vas a sentar con tu hijo de 5 años o de 4 años a explicarle. No, más adelante les voy a decir qué les debemos explicar nosotros en la educación sexual de nuestros niños pequeños, pero a dónde va guiado todo eso que ellos tienen que aprender ahora. Y es a controlar y a estar antes de las cifras, antes de que se marquen esas cifras de abuso, de corrupción, de todo ese tipo de cosas que están afectando a nuestra infancia hoy en día. Ahí es donde debemos estar los padres, antes de que pasen las cosas, como se dice. Y lo peor de todo una vez más es el silencio. ¿Por qué ese silencio? Porque yo no estoy preparada, porque yo qué le voy a decir, porque ella no está lista, porque no, nunca pienses que tu hija no está lista, ni nunca pienses que es un tema que yo no voy a tomar. Ay, no, que el colegio se encargue. El silencio, el quedarte callado, el no darte cuenta, el no, yo mejor que primero le enseñen ahí, cuando traiga el material del colegio yo le explico a mi manera. Ese silencio es el que te hace partícipe a ti también, padre, del abuso. Entonces, simplemente abramos los ojos y démonos cuenta que el tiempo, nuestros tiempos están cambiando, la historia está cambiando para nuestros niños y debemos protegerlos a como dé lugar. Tú eres lo único que ellos tienen y si tú tienes la posibilidad de informarte, de darte cuenta lo que está pasando, de pronto de cambiar la emisora cuando vas en el carro, cambiar la emisora de una canción que es absolutamente vulgar y tú empiezas a ver que tu hijo la está tarareando, pues simplemente cámbiala. No quiero que la tararee. Si no le voy a explicar qué significa darle duro, duro hasta abajo, entonces cambiémosla, cambiémosla. Simplemente no lo voy a exponer a que esté escuchando ese tipo de material.
No te quedes en que, ay, no importa, él no va a entender. Yo también oía canciones horribles y yo no decía nada y tal vez las cantábamos, pero hasta ahora que soy adulto es que me doy cuenta de lo que decían. No, estos niños están viendo y están repitiendo lo que el sistema les está vendiendo. ¿Y por qué? Porque les están creando unos parámetros y conceptos de lo que es su cuerpo, sus relaciones, que nosotros no queremos que sean de esa manera. Tú eres el único que eres dueño de cuándo quieres que tu hijo empiece a tener contacto con estos temas. No me refiero a que el padre decide cuándo su hijo va a iniciar una relación sexual, sino cuándo quiero que mi hijo en su cabeza empiece a pensar tal vez en un encuentro sexual. ¿Dónde debemos arar el camino? ¿Dónde debemos empezar? Y entonces a raíz de esta conversación que tenía esta psicóloga y educadora, Elaine Félix, ella decía que hoy nos toca muy difícil, claro está, que es una tarea muy difícil para los padres porque no juegan a nuestro favor, nuestro tiempo está ocupado en más de un trabajo, pero y además seguimos creyendo en la infancia que nosotros tuvimos, esa infancia donde todavía nos dejaban ser niños, donde te sentías libre, donde te sentías feliz, donde esos temas todavía no nos perturbaban en la cabeza y quienes tuvieron tal vez la desdicha de ver alguna imagen a deshora o de haber encontrado a sus papás en alguna situación, pues esas personas recuerdan cómo esa imagen cambió su vida en dos, en el antes y después de que vi la imagen, o de la película, o de papá, mamá, o de mis primos, o de mi hermana haciendo tal cosa, o de la desnudez de alguien, o de lo que sea que haya pasado, tú recuerdas cómo tu vida se partió en dos en ese momento. Entonces, ¿por qué no hacernos presente en la vida de nuestros hijos para que esas cosas no sucedan? Entonces, yendo al tema, ¿qué debe saber un niño de 4 o 5 años sobre educación sexual? Y quiero verlo muy puntualmente porque no quiero que nos perdamos de nada. Y lo primero es enseñarle a nuestros niños que tienen un cuerpo, que ese cuerpo se debe conocer, es decir, poder nombrarlo las partes del cuerpo, no como como en alguna vez lo dijimos, vamos a ponerle sobrenombres a las partes porque no quiero que mi hija diga la palabra vagina o porque no quiero que mi hijo diga pene o diga el pecho, lo que sea, no utilice las palabras correctas, sino que vamos a utilizar otras palabras para disfrazarlo. No, es importante que tu niño conozca su cuerpo y pueda nombrar las partes de su cuerpo. Y eso se refiere también a los genitales. Que ese niño pueda respetar su cuerpo. Es saber que su cuerpo no debe estar expuesto en lugares tal vez públicos, sí, el niño se está duchando, el niño está en el baño, pero no es necesario que el niño ande desnudo por la casa, no es necesario que el niño se cambie en sitios como, ay, es un niño, vamos a cambiar la niña, vamos a cambiarle el vestido de baño aquí en la playa porque la niña es niña y no importa y nadie la ve, no. Enseñémosle a respetar su cuerpo, que tu niña pueda decir, no, me voy a poner la toalla, tápame, mami, no quiero que nadie me vea, porque mi cuerpo es sagrado, porque mi cuerpo lo respeto y porque mi cuerpo es para mí, nadie tiene por qué verlo. Entonces, que ese concepto empecemos a transmitírselo a nuestros niños, papá y mamá de igual manera en casa. Ustedes saben que siempre los niños aprenden de la imitación, de copiar, de observar a papá y mamá. Entonces, papá, tratemos de no andar desnudos en la casa si queremos que nuestros hijos después no anden desnudos. O sea, siempre tratemos de enseñar con el ejemplo. Sé que es difícil cuando lo has hecho por mucho tiempo, pero ahora tienes la responsabilidad de crear a otra personita y esa personita va a aprender primero de los patrones que sigue en casa. Entonces, cuando hablamos de este cuerpo que los niños tienen que respetar, es importante que puedan referirse a sus partes también y hablemos de la genitalidad, básicamente de los genitales, hombre y mujer, y la diferenciación entre ellos. Y después de esto, enseñarle no solo a respetar, sino a proteger su cuerpo. ¿Cómo vamos a proteger su cuerpo? Nadie tiene por qué tocar ahí. Nadie tiene que pedirte que le enseñes tu vagina, nadie tiene que pedirte que le enseñes tu pene, no deben estarse midiendo el pene en el baño los niños.
Eso lo hacen los niños por diversión, lo que sea, pero tratar de enseñarles que el cuerpo se respeta y que nadie tiene por qué estar tocando sus genitales. Es decir, proteger ellos mismos, aprender a proteger su cuerpo. Eso se debe hablar de educación sexual a los niños. Como educadores, sabemos que también tenemos una responsabilidad y es educar a estos niños y a estas niñas a relacionarse de manera respetuosa y positiva. Es decir, las niñas valorándolas y clasificándolas, no, sino llamándolas por lo que son, niñas, y los varones de igual manera. Entonces, ustedes son los niños y ustedes son las niñas, utilizando las palabras correctas para referirnos a ellas. Y de esa manera, pues, enseñarles a relacionarse de manera respetuosa y positiva, niños y niñas. Como familia y colegio, explicamos a los niños, pues, básicamente que el pene no significa que el niño tenga más poder o más derecho, o por el hecho de ser niño, él va a poder jugar más deportes o va a poder hacer cosas que la niña no puede hacer. Entonces, no transmitirle a nuestros niños también ese tipo de jerarquías de tú puedes o no puedes, porque yo soy niño, porque tú eres niña, tú tienes que jugar con la muñeca, tú tienes que empujar el coche, porque tú eres niño, tú no puedes jugar con la muñeca, ese tipo de cosas. Entonces, a eso nos referimos con que ellos puedan jugar entre ellos desde su genitalidad, desde su carácter, lo que son niños o niñas, pero que puedan hacerlo de una manera positiva y relacionándose de una manera horizontal. Es decir, jugar, tú puedes jugar a lo que yo estoy jugando sin ninguna traba porque tú eres niño o niña, básicamente. Entonces, relacionarse de manera horizontal, que no hay ninguna diferencia, y esto lo recalcaba mucho la psicóloga y educadora, y era que no había ninguna diferencia. Por ejemplo, si el niño termina de comer su snack en el colegio y limpia su espacio donde estuvo comiendo, y si la niña decide correr la silla y correr la mesa tal vez para limpiar o para hacer algo diferente, pero correr la silla y correr la mesa. Entonces, si la niña tiene la capacidad y la fuerza para correr la silla y correr la mesa, está bien también. No significa que porque corrió la mesa, entonces la niña tiene actuaciones de varón o de macho, mientras que él se pone a limpiar solamente el sitio donde comió. Entonces es simplemente que los adultos no maliemos esta información y no lo veamos de otra manera. Entonces que ellos puedan enterarse también que tienen sus roles de hombre y de mujer, pero que esos roles pueden estar en horizontalidad y pueden vivir y convivir de una manera positiva y feliz. Comenzar la socialización de estos niños, no crear los parámetros. Los niños juegan allá, las niñas juegan de este lado, sino que creemos juegos de socialización. Juegos nos referimos al colegio o en casa podemos usar también juegos de si se va a jugar a la casa, entonces juegos de socialización, donde niño y niña hagan parte de ese mundo y de esa interacción de manera positiva y sana. Antes era muy importante, como lo decía antes, que la familia fuera esa primera fuente. Y era una fuente básicamente fidedigna, que si mi mamá me explicó esto así, así es. Y todo lo que tú me estás diciendo, entonces no me parece, o es mentira, o como te lo explicaron en tu casa, no es mentira. Hoy en día tenemos que estar todos de acuerdo y en el mismo canal, básicamente en la misma página, porque la información está llegando primero que nosotros. Está llegando primero que nosotros, que los padres podamos empezar a hablarle a nuestros hijos. Entonces, no es necesario atacar a los niños a temprana edad con una información que su cabecita no lo va a soportar. Entonces, simplemente pensemos, pongámonos en esos zapaticos de cuando éramos pequeños, qué nos hacía felices, qué nos daba tranquilidad, qué nos daba libertad de jugar, que no teníamos esos prejuicios, que nadie nos estaba marcando y no nos estaba vendiendo unos estereotipos asignados, como que la niña debe tener busto grande, como que el niño debe tener un pene grande, como que la niña debe ser sexy, como que la niña tiene que bailar de tal manera, como que el niño no tiene que bailar, porque si baila entonces ya está tomando otro tipo de actitud. No teníamos todo ese tipo de paradigmas alrededor de nuestra cabeza ni alrededor de nuestra infancia y éramos niños felices. ¿Por qué? Porque no nos estaban obligando a seguir estereotipos. Entonces a eso voy, papás. Hoy abro la puerta para que veas
y te enteres de lo que está recibiendo, qué contenido está recibiendo tu hijo en las páginas que ve, en las caricaturas que ve, en la música que escucha, y empezar a contarles desde la perspectiva de los genitales de los niños tienen esto, las niñas tienen esto. Y explicarles que los roles de los niños, cada niño tiene su rol y cada niña tiene su rol, pero si hay niñas que se sienten en incapacidad, por ejemplo, de correr, de patear una pelota, pues puede ser una gran futbolista, sin crear de una vez jerarquías y divisiones dentro de una socialización que a esa edad debe ser horizontal, positiva y sana. A enseñarles en la educación sexual que ellos deben recibir ahora, enseñarles sobre su cuerpo. Estoy simplemente repasando los puntos que hablamos para que sepan hasta dónde se debe tocar el tema con los niños, y no creer que les voy a explicar a los niños cuándo tener un acercamiento sexual. No, debemos es explicarles sobre su cuerpo, la importancia de llamar las partes de su cuerpo con el nombre correcto, para que cuando alguien se atreva a pedir, tocarle, ver o lo que sea, ellos sepan que esa parte es una parte que se respeta y una parte que se protege, y ellos mismos puedan protegerla. Entonces, este es un camino que apenas comienza y, como lo repito, estamos expuestos a demasiada información y a demasiada desinformación. Por eso el silencio de los padres sería el cómplice de muchos maltratos y abusos que en un futuro puedan suceder. Hasta hoy, pues hasta ahora, esta es la información que les puedo dar en el Nido Padres, pero seguimos más adelante trabajando este tema, porque habrá muchas más cosas de las que hablar y muchísimas cosas que tal vez ustedes quieran opinar y ponernos ahí en el Instagram o verlo o en la página de Spotify. Y quisiéramos escuchar los papás que quieren saber. Hay muchas personas que afuera están trabajando en estos temas. Instrúyete, escucha, aprende, busca, lee. Cómo tener ese acercamiento de la parte en cuanto a la educación sexual con nuestros niños y con nuestros adolescentes, porque el tiempo va muy rápido, y recuerda que la primera enseñanza debe ser la de casa. Esa primera fuente fidedigna, fiable y confiable debe ser la de casa. Así que es importante que tú también te instruyas si no te sientes capaz, si no sientes que tienes las palabras. Recuerda que ese silencio es el que nos condena al final. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.